Que el médico lo primero que hizo fue maltratar a mi mamá, pero de una forma bastante agresiva. Aparte de la carrera militar, la segunda pirámide donde mayor jerarquía hay es en la medicina. El abuso verbal creo que es el primer mecanismo que más se utiliza. Literalmente secuestran al médico y diga, haga lo que pueda, o sálvelo o verá lo que le puede pasar a usted. Que necesitaba tomarle un hemograma al paciente, estaba hinchado, estaba con sangre por la nariz, y llega y le dice, no hay insumo para tomarle el examen al paciente. ¿Tenías miedo? Sí, claro. Sí, tuve una gran fuerza por parte de mi mamá para que me saliera del rural. Tengo casos de compañeros donde en el rural y en el internado empezaron a desarrollar ansiedad, depresión, trastornos alimenticios. Entonces son problemas que se callan muchas veces. Nosotros no tenemos una ala donde se pueda hacer fácilmente las necropsias ahí en el pueblo, entonces la hacíamos en el cementerio. Doctor, ayer un personaje con una gabardina negra me vino a decir en la noche que me quitara todo, que me quitara el oxígeno, que me quitaran los medicamentos. La mamá empieza a llorar, decir, médico, revívala, yo sé que ella está viva, conéctela que ella va a revivir. Hola chicos, les recuerdo que las opiniones expresadas en esta entrevista son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento ni la posición oficial de este canal ni de su equipo de producción. Hola, bienvenidos a un capítulo más de Una Limonada Podcast. Aquí su presentadora Paula Murillo. Detrás de cámaras nos acompañan Camilo Padilla, Ana Vélez, que son nuestros productores el día de hoy, y se encuentra con nosotros un invitado muy especial. Él es David Santiago Bilbao, un médico que viene a hablarnos un poquito de su experiencia profesional, de su vida como médico. Hola David, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto. Vuelvo a presentarme, mi nombre es David Santiago Bilbao, médico general, egresado de la Universidad del Tolima, ya 6 años gracias a ejerciendo esta gran profesión, 3 años también ya como especialista en epidemiología, que vengo aquí a relatar unas grandes historias. Gracias nuevamente por esta bella invitación. A ti por aceptar la invitación, por acompañarnos el día de hoy. Bueno, me gustaría comenzar de pronto contigo, comentándonos, bueno, de pronto un poco más de ti, quién eres, qué edad tienes, partamos de ese hecho, a qué te dedicas. Listo. Pues mi nombre completo es David Santiago Bilbao, tengo 30 años, aparte de médico general, pues como lo he manifestado, especialista en epidemiología, también tengo diferentes labores, diferentes actuaciones. Me gusta mucho la parte del deporte, me gusta mucho jugar tenis y squash en mis tiempos libres. También he dedicado mucho al fortalecimiento físico, también hago gimnasio. Las labores artísticas también me gustan mucho, más que toda la parte de pintar y la fotografía. Ok, perfecto. Bueno, David, tú optaste por el estilo de vida, por una profesión muy bonita que es la profesión de médico. ¿Te gustaría de pronto comentarme por qué escogiste esta profesión? Diría que son múltiples los factores que me llevaron a escoger la medicina. No es como que yo te he dicho desde pequeño quería ser médico. Desde pequeño yo sufría mucho de la parte del asma. Entonces yo estoy en múltiples ocasiones hospitalizado en el servicio de urgencias del extinto Salucop. Entonces toda esa interacción marcó fuertemente mi relación con la carrera. En cada visita mirar cómo atendían, cómo me miraban, una buena relación médico-paciente. Hay veces no llevarse tan bien con el médico también lo marca uno y muestra la pauta que uno quiere ejercer posteriormente. Ya posteriormente ingreso a estudiar, empiezo a tener mis amigos, empiezo uno a mirar las diferentes carreras y uno empieza ahí a tomar un camino. Me acuerdo también cuando me hicieron las elecciones de carrera, eso, ¿cómo es que se llama en ese momento? Cuando te mira la parte de psicología. No se me da ese nombre que te De hacen, pronto una orientación la vocacional. orientación vocacional. Ok, Muchas gracias. En ese momento, las dos primeras carreras que me salían con mayor puntaje era Derecho y Medicina. ok. Entonces en ese momento yo dije, bueno, ambas carreras me gustan bastante. En mi familia no habíamos abogado ni médico. Yo dije, bueno, puede ser un reto bastante interesante. Presentó el ITFES, lastimosamente la primera vez no logré pasar a medicina, es más, estuve un semestre de derecho, Ujú. una bastante interesante experiencia, la verdad. Posteriormente yo dije, me gusta este rubro del derecho, pero lo voy a seguir intentando. Gracias a Dios logré pasar a medicina, es un cambio bastante drástico porque ambas carreras son totalmente diferentes, Ujú. pero el camino que tomé lo volvería a tomar sin lugar a dudas. Cada día que ejerzo mi profesión me siento muy agradecido y no me hallaría en ningún otro rubro. Perfecto, devolvámonos un poquito. Tú nos comentabas que todo empieza porque sufrías de asma y Ujú. estabas yendo al ya extinto Salud Corp, era una empresa prestadora de un servicio de salud, bien, de hace tiempo, Bastante tiempo. bastante tiempo. Y de pronto tú dices que hubo momentos o experiencias que te llevaron a escoger o a guiarte en ese momento, a interesarte. De pronto tienes alguna anécdota en particular que quieras narrarnos de ese momento, que tú digas, Sí, esto fue determinante para mí decidir estudiar medicina.
Creo que fueron dos momentos bastante interesantes. El primero fue un momento en que tuve un cuadro broncoconstrictivo, que es el símil para decir cuando las personas no están respirando bien o cuando empieza a silbarle bastante el pecho, que me tocó llegar a urgencias. Entonces, en ese momento, el actuar del médico, en vista de que mi mamá estaba muy preocupada, fue tranquilizarle y decirle que se iba a lograr realizar todo de la forma más adecuada. Entonces, al tranquilizar a mi mamá, todo el accionar médico fue mucho más llevadero, la atención de las enfermeras y la premura con que fui tratado me marcó muy bien porque yo decía, uno puede impactar de forma muy positiva en las demás personas, pero también como uno impacta de una forma muy positiva, también se impacta de forma negativa. Claro. A raíz de, como les comentaba, la parte respiratoria siempre fue un gran limitante en mi infancia, que gracias a Dios ya no lo he vuelto a tener. La segunda vez fue una gripe que evolucionó de una forma muy torpia y llegué hasta tener 41 grados. En ese momento, pues, ¿qué hacen las mamás? Llegan y abrigan a los niños. Entonces yo llegué muy abrigado y llegué con una fiebre casi de 42 grados. A lo que el médico lo primero que hizo fue maltratar a mi mamá, pero de una forma bastante agresiva, diciendo, es que usted qué quiere, que el niño convulsione, lo quiere matar. Mi mamá se pone a llorar, se pone muy tensa, me pasan ahí, me separan de ella porque si llegaron para el cuarto de urgencias, comienza Elena a tomar los exámenes, por favor póngale los medicamentos. Y me acuerdo que me aplican la dipirona, qué inyección para dolerme, hasta el día de hoy recuerdo mucho ese dolor. Ok. Entonces uno puede ver el espectro entre dos acciones, una que puede generar un muy buen impacto y otra que puede lastimar bastante en la psique, porque hasta el día de hoy lo recuerdo con bastante Ok, frescura. ok, entiendo bien. Me dices que luego en tu trasegar llegaste a tener que escoger tu carrera profesional y pasaste inicialmente a derecho y luego Ujú. abandonaste la carrera por medicina. ¿De pronto habrá pasado algo en este tiempo de estudiar la carrera de derecho que te dijo o te llevó a inclinarte definitivamente por querer dedicarte a ser médico? La verdad, sí, más que todo porque siempre lo había valorado y habría querido ejercer como médico. A Ujú. pesar de que en la carrera de Derecho tuve muy buenos amigos, una gran experiencia, siempre me quedé con la sensación de que si no lo intentaba, siempre iba a tener esa duda latente. Y al momento de generar el cambio en la carrera, evidencié que la relación con las materias, el interés que también le marcaba a las mismas era muy diferente. Sentía que todos los temas me agradaban mucho más y generaba un gran interés en desarrollarlos más a profundidad. Entiendo, bueno, vamos de pronto un poco a la vivencia más práctica, ¿sí? Ujú. Llega un punto en la carrera en la que debes de pronto empezar a ejercer bajo supervisión, ¿cierto? ¿Me podrías de pronto hablar un poco de esto? Se podría decir que hay dos puntos donde se puede generar esa pregunta. El primero es cuando uno ya pasa de la parte básica. En la parte básica netamente es un estudio normal donde uno va a clase, tiene sus prácticas, también tiene la parte de la interacción con el anfiteatro, los microscopios, pero ahí tú no tienes relación con el paciente. Luego ya avanzas, que ya la parte clínica, que es a partir de más o menos cuarto o quinto semestre, depende mucho de las universidades, donde ya bajo la supervisión del especialista o el médico general ya empiezas a tener esos primeros contactos con los pacientes. Ya dependiendo de cada semestre también va a tener un enfoque diferente. Maternidad, pediatría, el adulto mayor, entonces ahí uno también va evidenciando las diferentes ramas de la medicina, entonces ahí uno también va mirando qué tanto le gusta ciertas áreas o no de la misma práctica médica. Entiendo. Digamos lo que en los últimos años se ha hecho un poquito visible, un tema bastante por redes sociales en el que se habla de pronto de este maltrato que reciben los estudiantes en su época en la que están haciendo este proceso, se llama internado. Sí. Sí, ¿me podrías de pronto hablar de ello? ¿Conoces, viviste en algún momento algún tipo de maltrato en tu tiempo de estudiante? Listo. Encadenando la anterior pregunta, el Ujú. internado es el segundo momento donde ya empiezas a ejercer prácticamente como médico. Todavía sigues siendo guiado por un especialista, pero en este caso ya te sueltan mucho más responsabilidades. La atención primaria al paciente, la recolección de los datos, tal vez las primeras tomas de decisiones ya frente a un tratamiento, una toma de examen. Digamos, como este es el prepaso a ya ser prácticamente médico general, es muy importante esa convivencia. ¿Cuál es el problema? No terminas de ser estudiante, pero tampoco eres profesional. Entonces Ujú. eres un intermedio donde tienes muchas funciones que tal vez en algunos lugares todavía no están tan bien dibujadas y no te dan la libertad suficiente para hacer mucha actuación, pero sí te obligan a realizar ciertas acciones. Ejemplo, hacer historias clínicas, que tomar exámenes, que llegar a mirar todo un piso, ejemplo de medicina interna, ginecología, donde si no haces el rol que te están inculcando, te empiezan a amonestar.
Las amonestaciones van de diferentes formas, de solo verbales, castigos, punitivas, que ya, digamos, si no cumpliste con tu función como ellos querían, te pueden castigar en la nota o te pueden sacar de la misma rotación. Entonces, lastimosamente, como alguna vez uno de mis profesores me decía, aparte de la carrera militar, la segunda pirámide donde mayor jerarquía hay es en la medicina, donde se sienten mucho los roles. El especialista es el especialista, el médico general, el estudiante, el interno son, por así decirlo, los escalones más bajos que puede haber. Entonces uno ve a veces a los compañeros que pueden llegar muy temprano, que no han desayunado y que si hay algo que no le gusta al especialista o al enfermero o al médico, primero que van a decir es ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no presta más atención? ¿Es que usted no quiere ser médico? Entonces el abuso verbal creo que es el primer mecanismo que más se utiliza. ¿Alguna vez viste o evidenciaste que a alguien le faltaran el respeto verbalmente? Sí, lastimosamente se vive muy frecuentemente, desde Ujú. llamados de atención muy leves hasta gritos. ¿Te gustaría, por favor, comentarme de forma muy precisa cómo fue? En ese momento me acuerdo que había sido porque a un paciente que iba a ser llevado a cirugía le dieron alimentación. En este caso no se tenía claridad respecto al manejo quirúrgico. En este caso hago el inciso que cuando se va a hacer una cirugía se requiere en la mayor premura que el paciente no haya comido, Ujú. porque si come el procedimiento puede aumentar mucho su riesgo o si es un examen de elección no se realiza inmediatamente. Entonces el especialista se pone bravo con el interno, lo grita y lo saca a la rotación. ¿Y qué le grita? Dice, ¿cómo usted no es capaz de vigilar cuando netamente tenemos otras funciones también en ese momento de que el paciente no era alimentación? Cuando más allá de que si uno puede también colaborar en esa parte, también hay un servicio que debe estar pendiente de eso, que ya sea el médico hospitalario o hasta las mismas enfermeras. Entonces son muchos elementos que hay veces que como es el último eslabón de la cadena, lastimosamente lleva a todos los gritos. Ok. ¿De pronto alguna vez viste que alguien usara una palabra de pronto despectiva en plan estúpido? Sí, literalmente llega y le decía, quítese ese zapato, usted no sirve para ser médico. Ok. Ujú. Bastante fuerte. Sí, por eso es que también Sí. actualmente vemos que la salud mental es tan importante, porque lastimosamente la presión psicológica es un día a día que se vive tanto desde el estudiante hasta los que quieren ser especialistas. Entiendo. Luego, para titularte, tienes que pasar por un requisito que en Colombia llamamos el rural, que es que los médicos generales deben Ujú, desplazarse al sector, válgase la redundancia, rural, ¿sí? A un pueblo, en donde deben ejercer su función de médicos, ¿verdad? En correcto. tu caso, ¿te gustaría comentarnos cómo terminaste, dónde terminaste, cómo fue el procedimiento para poderte enviar directamente allí? El año rural es un año complejo en el sentido de que lastimosamente hay, bueno, la idea principal del año rural es muy bonita en el sentido de que es como esa devoción o ese intercambio que tratas de darle a las personas que tienen un difícil acceso a la salud, como puede ser un primer nivel o las áreas rurales, que eso ya se llaman puestos en salud, donde un médico recién egresado va a ejercer como en primera medida. Entonces, como ese intercambio de que la comunidad le brinda la posibilidad al médico de ir a ejercer sus primeros pasos. En términos prácticos suena muy lindo, pero en términos ya reales no es tan sencillo. La verdad es un año muy pesado y que cuando uno va a iniciar uno tiene mucho miedo por múltiples factores. En este caso, lo primero es un sorteo. Tú puedes entrar de dos formas, por sorteo o por convocación directa. La segunda no pasa tanto, en este caso es por sorteo. El Ministerio de Salud tiene una plataforma donde uno llega a inscribir los datos y tú pones 5 plazas. Las plazas es el lugar donde puede ser designado. Entonces, de esas plazas, digamos que esas son las teóricamente más factibles que te toquen, pero nunca siempre son las únicas opciones. Si esas plazas no llegan a estar, empiezan a cubrir las demás plazas que estén abiertas, por así decirlo. Ok. ¿Cuál es el mayor temor de todo médico? Que toque una plaza que por lo menos sea medianamente adecuada. Entonces uno mira muchos factores, que paguen, que haya insumos o elementos para trabajar, que no esté en una zona de riesgo como actualmente puede haber grupos delincuenciales, porque lastimosamente también se ha visto mucho tema respecto a eso. Antes de continuar, Ujú, me dices que uno tiene miedo de ir a zonas en donde existan grupos delincuenciales. correcto. ¿Por qué? Lastimosamente, el médico en el pueblo es una figura muy importante en el sentido de que puede dar una ayuda respecto a un estado vulnerable de Ujú. salud. En los lugares donde hay conflicto bélico, se ha visto que pues, los grupos al margen de la ley, cuando tienen un integrante lastimado, pues para no llevarlo a un centro
donde pueda generar conflicto mayor con una entidad de seguridad, lo llevan lo más cercano, cogen al médico. En Ujú. este caso se han evidenciado zonas donde literalmente secuestran al médico y diga, haga lo que pueda, o sálvelo o verá lo que le puede pasar a usted. Entiendo. Claro, corre en riesgo su integridad. Exactamente, Perfecto. entonces. Continúa con la idea en la que estabas antes. Entonces, teniendo todos estos factores, uno trata de generalmente convocar a antiguos colegas o compañeros que le digan, bueno, ¿cuál es el lugar donde tú me puedes recomendar? Entonces, ya uno teniendo todos estos elementos, uno trata de buscar un sitio medianamente adecuado para uno ir a ejercer. Ya luego pasado el sorteo, que es un día donde uno llega y empieza a revisar muy constantemente el computador para mirar dónde te tocó, uno dice, "Ah, fabuloso, ahora qué va a pasar". Ya en mi caso más particularmente, efectivamente, yo que en un pueblito del Tolima que se llama Armero Guayabal, en este caso me la recomendó una compañera que me decía que era un lugar adecuado, la verdad sí. Y la gran ventaja que yo tenía es que yo tenía centros de remisión cercanos, que digamos donde un paciente estuviera muy complicado, necesitaba una ayuda de mayor nivel con los especialistas, por lo menos tenía centros donde yo podía remitir a mis pacientes, que era Honda, Líbano y Ibagué. Que en mi caso, pues por lo menos mi mayor centro de remisión está a hora y media. Hay gente, por ejemplo, yo tenía compañeros que les tocó en Plenas, que el centro de segundo nivel está más o menos a 2 horas y como estuviera la carretera. Y ya si tenían que ir más abajo, podía ser perfectamente 4 o 5 horas con un paciente que muchas veces puede entrarte en paro o alguna complicación adicional en salud dentro de una ambulancia. Claro. Que también dependiendo de dónde estuviera uno, podía tener los elementos para tener una adecuada atención o literalmente tener las cosas y hacer lo que uno pudiera con las uñas, como mal dicen. Complicado, Bastante. complicado porque entonces toca buscar formas o herramientas para intentar hacer las cosas que muy probablemente no tienes las herramientas para hacer. Sí, por ejemplo, yo tenía Sí. una compañera que necesitaba, en la época de dengue, y Ujú. lastimosamente el Tolima es un lugar muy endémico para dengue, que necesitaba tomarle un hemograma al paciente porque estaba con signos de bajo gasto, estaba hinchado, estaba con sangre por la nariz, entonces lo que uno para mirar es las plaquetas, y llega y le dice, no hay insumo para tomarle el examen al paciente. Entonces uno dice, ¿qué le puedo hacer? Porque en ese punto uno necesita los exámenes para saber también qué tanto puedo actuar por él, qué tanto se le puede hacer o qué tanto debo actuar sin llegar a dañar a ese paciente. Claro, debe ser muy difícil. En tu caso te tocó en Armero Guayabal. Sí, sí. Vale, acá vamos a derivar, yo creo que a dos aspectos centrales. El primero es que, bueno, por tu edad se puede intuir de pronto que te tocó hacer la parte del rural en tiempos de COVID-19, lo primero. Y lo segundo, que Armero Guayabal es un pueblo bien particular porque, digamos, lo que nace se erige posterior a la catástrofe de Armero, Correcto. que pues fue en el 85, que pues viene con la erupción del volcán Nevado del Ruiz, que se lleva al pueblo con una avalancha, fallece una cantidad innombrable de personas, es increíble, es una catástrofe terrible. Eh, y de pronto ahorita tienes que lidiar con dos situaciones bien particulares, ¿no? Porque claramente eso no pasó mientras tú estabas en tu momento de guardia, pero pues de pronto viene sí en el imaginario, en la forma de pensar de las personas, en cómo perciben muchas cosas, de pronto incluyendo eso la profesión de médico. Entonces, primero abordemos el tema del COVID-19. ¿Te parece bien? Me parece bien. Perfecto. Me acabas de mencionar que no hay herramientas ni insumos suficientes para poder trabajar cómodamente y viene el COVID. Ujú. ¿Cómo fue, digámoslo, tu primera experiencia o cuando tú te enteraste que estaba una pandemia mundial y que muy probablemente iba a tocar lidiar con eso en este pueblo? Fue bastante particular. Pues, digamos, en mi caso, mi año rural fue algo curioso en el sentido de que la primera mitad es un año rural común y corriente. La primera es que te empiezas a enfrentar tú solo ya como médico general a muchas situaciones. No es lo mismo tú tener la posibilidad de estar en un centro de mayor nivel con un especialista al lado, tú ya decir, bueno, ¿qué puedo hacer por este paciente? Y hasta dónde puedo realizar todas mis actividades sin generar un daño. Y luego, boom, una pandemia. Me acuerdo tanto en ese momento cuando están con el chiste de que hay una sopa de murciélago, que eso que va a pasar, que cómo así que se van a morir por una gripe por allá. Y uno empieza a mirar los reportes cada vez más, que cada país empezaba a cerrar sus fronteras porque en realidad esto era un hecho sin precedente para ese momento. Ujú. Y cuando empezamos a escuchar los primeros casos en Colombia, uno dice, esto ya es real, esto ya no es simplemente un jiji jaja de lo que uno puede ver en internet más allá de un meme.
Y en mi caso particular, cuando ya se empezó toda la parte de los cierres en las diferentes ciudades y pueblos, que cada pueblo era básicamente un territorio independiente, porque cada pueblo llegaba y ponía sus barricadas y nada podía entrar de ahí. En mi caso tuve la gran fortuna de que tenía un hospital que el gerente en ese momento se comprometió mucho, tanto antes como posteriormente con el COVID, para tener los elementos mínimamente necesarios para la atención del paciente. Y cuando estalla toda esta parte de la pandemia, logró tener todas las provisiones, tanto de los elementos para la protección de su personal como para el manejo inicial. En mi caso, cuando hubo el primer caso sospechoso de COVID en el pueblo, a mí me tocó tomar la prueba de COVID. Entonces fue llegar, mirar todo lo que decía el ministerio, las guías iniciales, que prácticamente no había un consenso porque cada quien tomaba diferentes lugares los elementos para una atención, hasta que más o menos el Ministerio de Salud nos dio los primeros protocolos y la parte de la toma de exámenes. En mi caso yo fui el primer médico que tomó el primer examen de COVID en Armero Guayabal y eso fue tenaz. Lastimosamente en un pueblo cualquier tipo de esta situación es muy sonada. Claro. Entonces, en ese momento me vieron todos los elementos de protección, me dirijo a la vivienda de la persona, le explico todo, se llenan los consentimientos y uno empieza a tomar la prueba. Primero es muy incómodo porque todos pueden recordar que ese hisopado nasal era una cosa Claro, si te tétrica, metían ese palito por la nariz y tú sentías que te revolvían la entonces existencia, uno sí. diciendo, señor, se va a sentir muy incómodo y que algunos empiezan a hacer, empiezan a jalar y no. Sí. Y lo segundo, el temor, porque uno decía, pucha, aquí qué Ujú. estoy haciendo yo. Adicionalmente, como todos esos elementos, como uno ve en las películas y uno está totalmente en ese traje, Armero es un pueblo extremadamente caliente. Claro, Asociado a los nervios y todo eso, yo me acuerdo que yo llegué y terminé totalmente lavado en sudor. Sí, impresionante. bastante. Ok, tomaste la prueba y resultó que la persona estaba... Negativa. En Ok. ese caso, pues fue más allá del susto, pero salió completamente negativo. Ujú. Entonces fueron esas primeras veces que el ministerio decía, todo personal que estuviera sospecha, tómenle la prueba. Y luego empezamos con ya los primeros casos positivos. Entonces, tomar el caso positivo y empezar a mirar todo el cerco epidemiológico. Entonces, el cerco epidemiológico es ir mirando el movimiento, cómo están funcionando estas enfermedades en salud pública. Como son enfermedades emergentes y que no se saben controlar, entonces uno necesita hacer las famosas aislamientos. Entonces era, si tú sales contagiado, tenemos que mirar tu círculo cómo está, para también a su vez tratar de limitar la tasa de contagios. Tengo una pregunta que me trae la curiosidad desde hace un rato que mencionaste que el pueblo hizo su barricada y que nadie podía entrar ni salir. ¿Cómo llegó el COVID al pueblo si nadie podía entrar ni salir? Lastimosamente, a pesar de que estaban todos los elementos y todo eso, Ujú, el comercio y todo eso en el momento no se podía frenar, también habían diferentes elementos de lo que se hablaban de las famosas excepciones, que ujú. las personas que laboraran en la parte pública, la parte policial, los médicos también teníamos esa libertad porque nosotros teníamos que llevar a los pacientes. El primer caso llega por un comerciante que había hecho un negocio en Bogotá. Ok, naturalmente. Entonces llegó con los síntomas y Era de contagiado. esperarse. ¿En algún momento tuviste de pronto una experiencia que te hizo sentir que ibas a terminar irremediablemente contagiado? Diría que tal vez fue esa vez que estaba tomando las pruebas COVID, porque como te decía, los médicos eran los que tomábamos las pruebas COVID en el pueblo. Ujú. Entonces, a pesar de que uno tenía todos los elementos adecuados para tomar la prueba, uno siempre estaba como con el sinsabor de saber si se iba a contagiar. ¿Tenías miedo? Sí, claro, tenía mucho miedo. Sí. ¿En algún momento pensaste no terminar el rural o detenerte por miedo a salir contagiado? No, pero sí tuve una gran fuerza por parte de mi mamá para que me saliera del rural. O sea, tu mamá intentó Sí, porque insistirte y presionarte ella, para que dejaras. exactamente, porque ella veía esa cruel realidad que uno veía en los diferentes lugares del mundo donde decía que tanta gente está muriendo, que en Europa decía que se murieron 1000 personas, entonces ella decía, no, David, la salud es lo primero, y yo decía, mamá, si para esto estudié, entonces ¿para qué estudié? Entonces sí, fue una charla bastante compleja, recuerdo que estaba, en ese momento yo tenía arrendado una piecita y donde yo tenía la facilidad para pasar un solar. Yo estaba hablando con ella, mi mamá está llorando mucho, yo también lloré, no fue una decisión fácil. Yo decía, pucha, es seguir adelante en esto, en este camino que no sabemos dónde nos vaya la pandemia, o renunciar y volver otra vez a comenzar de cero, porque si es así, te toca buscar otro lugar, otra plaza, tal vez entrar otra vez al sorteo. Entonces era
un destino que no tenía contemplado. Yo decía, no, prefiero seguir adelante, tengo un muy buen equipo de trabajo aquí donde estoy, lo podemos sacar adelante. A pesar de que pasó eso, mi mamá muchas veces me sigue insistiendo que renunciara, pero no, lastimosamente, lastimosamente no, afortunadamente todo salió muy bien. Tal vez ahorita lo veo con más tranquilidad porque Claro, en ese momento no. tendrías que haber estado muy nervioso, muy tenso, de pronto particularmente preocupado. Vámonos de Ujú. pronto a enfocarnos un poco en estas emociones. Eh, Me dices que había llanto, que había preocupación, que tu mamá estaba muy estresada. Supongo que no eras el único médico en toda Colombia que de pronto se sentía de esa manera. De pronto, ¿sientes que esta experiencia afectó directamente tu salud mental? Sí, 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 uno siempre puede decir que no, pero todo se extiende más allá. El temor, el miedo, que la atención con los pacientes también cambió mucho. Entonces tal vez me voy a adelantar un poquito en el hecho, Ujú. pero ver tanta muerte también te genera un conflicto. Saber las personas que te decían no me quiero morir y pese a que tú le hacías todo lo que se pudiera, la gente fallecía. Eso siempre lo marca a uno bastante. Pero los jóvenes médicos lidian con la muerte casi que desde que empiezan su momento práctico, desde que Exacto. empiezan este internado. ¿Tú sientes que esto es algo, una confrontación que deben lidiar, digámoslo, y que puede afectarles emocionalmente? Sí, 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 todo va relacionado a muchos aspectos. En algún punto alguien me decía que en algún punto dejaba de doler. Yo diría que no deja de doler. Tú aprendes a lidiar más fácilmente con esos sentimientos. Hay momentos donde cuando un paciente se te muere te duele mucho. Un niño, una embarazada, una persona joven que tú pensás que iba a tener mucha expectativa de vida, genera mucho dolor. Ya hay otro tipo de dolor, pero que es menos intenso. Es ese paciente que tú sabes que estaba malito, pero tú dices, ojalá este paciente también pueda descansar. Entonces, a pesar de que son muertes, ya son diferentes ventanas donde tú puedes mirar, una donde duele mucho y otra que tú dices, también se entrega paz. Entonces diría que la parte de la vida y la muerte siempre es un camino muy delgadito que uno está caminándolo todos los días. Entiendo. ¿Y tú sientes que de pronto retomando un poco el tema de esta violencia que se puede vivir en el internado, mezclado con este sentimiento de el fallecimiento constante que debe ser durísimo de manejar, muy doloroso? ¿Tú crees que esto de pronto puede tener una afectación en la salud mental de los jóvenes que están estudiando medicina? Lastimosamente, sí. Muchas veces nos dan muchas herramientas en la carrera para atender a los pacientes, para lograr un objetivo que es tratar de hacer la recuperación en salud, pero cuando no lo logras, ¿qué viene? Entonces muchas veces esa puerta que no sabemos cómo manejar adecuadamente. Hay un hecho que me gusta mucho esa frase que era, en la medicina lo principal es tratar de curar, pero si no puedes curar, trata de aliviar, y si no puedes aliviar, consuela. Entonces este hecho ya me lo dio, fue la práctica clínica, pero yo en estos primeros pasos no sabía cómo lidiar con esa carga. Entonces siempre es complejo. Y en ese momento la parte de la salud mental es bastante compleja, porque entonces viene todo lo que tú tienes en representación con tu familia, la representación que tienes con los pacientes, tu carga laboral y académica. Entonces todos esos factores mucha gente a veces no los puede sobrellevar bien, o hay veces que uno también se guarda todos esos sentimientos. Entonces ahí es cuando uno empieza a comer mal, a dormir mal, a saltarse las comidas. Entonces todo eso también va en detrimento de la salud a veces del mismo personal que se está formando y hasta a veces ya médicos que ya se han graduado. ¿Tienes de pronto una anécdota que nos puedas contar de una persona que se hubiera visto directamente afectada emocionalmente? Sí, tengo muchas, pero bueno, en este caso voy a hablar desde la experiencia. Yo cuando estaba en el rural, yo comencé con trastornos del sueño. Yo no podía dormir. Me acuerdo que fue tan particular que cuando yo me acostaba a dormir en las noches, empecé a utilizar visera. A mí no me gusta ponerme nada en la cabeza porque siento que me incomoda, no duermo ni con audífonos, pero yo cerraba los párpados y sentía que eran como de cristal, como que yo a pesar de que estaba tratando de dormir, veía todo a través de ellos. Entiendo. Entonces no podía dormir, traté de utilizar medicamentos para dormir, no lo logré. Ok. Ya a medida que logré ir trabajando toda esa parte de la ansiedad y el estrés laboral, ya como que también empecé a mejorar. Pero tengo casos de compañeros donde en el rural y en el internado empezaron a desarrollar ansiedad, depresión, trastornos alimenticios. Entonces son problemas que se callan muchas veces.
pero sí son muy frecuentes. Volviendo un poco al tema de el fallecimiento y sin ánimo de pronto de ser indolente a lo que me estás contando, a tus emociones, ¿tienes de pronto alguna anécdota en particular de un fallecimiento que para ti haya sido muy doloroso? Diría que dos. Uno Dos. en el rural y uno ya trabajando. En el rural, dentro de las actividades que uno también, por así decirlo, le anexan que a ningún médico le gusta, que es la parte médico-legal, muchas veces por toda la responsabilidad que conlleva el elemento materia de prueba, bueno, muchas cosas que se nos van porque nosotros no somos de esa parte jurídica. Es más, cuando uno está en el rural, uno lo primero que quiere es que uno no le llegue nada que tenga que relacionado a la parte de violencia sexual ni a la parte de los fallecimientos, porque eso es un camello terrible, perdóname. Tranquilo. Ahí está la Eh, limonada por si tienes muchas gracias. sed o carraspera, no importa. Sí. Me tocó una necropsia, que en este caso, ¿por qué me marcó tanto? Yo en ese momento el rural estaba cursando con unos 25 años y la necropsia que hice fue una persona de 25 años. Fuerte. Fue un joven que iba en la carretera, iba a una alta velocidad. Hay un trayecto en Armeno que se llama Gambao, que ahí se puede considerar muy peligrosa por dos factores. Es una vía muy oscura y generalmente se logra obtener grandes velocidades. Entonces él iba en la moto y le salió una vaca e impacta directamente con la vaca. Muerte instantánea. Okay. Entonces me acuerdo que pues nosotros no tenemos una ala donde se pueda hacer fácilmente las necropsias ahí en el pueblo. Entonces la hacíamos en el cementerio. En el En cementerio. el cementerio. Oh, por Pues, Dios, no, o sea. sí, entonces, más allá de todo el cuento del cementerio, porque eso ya es una carga netamente emocional. Sí, causa repelús. Sí. Claramente es bastante incómodo. No me digas que lo hiciste de día al menos. No, gracias es de día porque en la noche no se hacía para nada. Yo no voy a ningún cementerio. No, que me despidan. Entonces, Ok, continúa. no, llegar y tú eres una persona de la misma edad que claro, tú, muerta, tú dices, pucha, la vida se te puede ir en un segundo. Uh-huh. Entonces eso sí generó un gran cambio en mí. Empecé a apreciar mucho más la vida. Y creo que siempre cuando tengo un momento muy estresante en la vida, creo que recuerdo ese momento para también dar un alto y decir, hay muchas cosas por las cuales agradecer. Y la segunda, que es así, me tocó más fibras emocionales por todo lo que pasó, pues ya cuando estaba trabajando como médico general en el servicio de urgencias, la muerte de una paciente de 19 años. Muy joven. Bastante joven. El problema fue que fue un accidente de moto que colisiona contra una volqueta, muerte instantánea. Ok. Entonces llega, se le toman los signos vitales, empezamos a mirar todo, denotamos que ya la paciente no tenía signos vitales, ya no había la premura para hacer una reanimación porque la paciente ya tenía las pupilas amplias, ya tenía todos los signos de ya estar fallecida. Entonces ahí viene el paso también que es bastante complicado, decirle a los familiares que el paciente ha muerto, y más en estos casos. Entonces llegamos, conseguimos el número de la mamá. Entonces estas informaciones, bueno, en particular a mí no me gusta darlas por teléfono porque uno nunca sabe qué puede pasar con esa persona. Le digo, tal persona está en el hospital, requerimos su asistencia lo más pronto posible. Entonces llevarla y mostrar toda la escena para que entiendan qué fue lo que sucedió. Terrible. La mamá empieza a llorar, decir, médico, revívala, yo sé que ella está viva, conéctela que ella va a revivir. Entonces uno no sabe, ningún libro te puede decir qué puedes hacer o no puedes hacer. Uno no está preparado para ese tipo de condiciones. Uh-huh. Entonces lo que yo les pido a mi equipo de enfermería, conectémosla. Uh-huh. Conectémosla para que ella pueda ver que no tiene signos vitales. Entonces la empezamos a conectar, la hacemos y le digo a la señora, no, ella no va a revivir. Uh-huh. Y dice, no, doctora, ella va a revivir, mi hija no está muerta. Es con ese difícil. Dolor de madre. Sí. Que tú sabes que no puedes hacer nada, más allá de consolarla en ese momento. Es complicado y que los padres, las madres, sienten por sus hijos una cosa inmensa. Yo tengo una anécdota, me recordaste con esta anécdota que viví en el Palacio de Justicia. Yo estaba, creo que en 8º o 9º semestre de la carrera, yo estudié Derecho. Y fue también muy complicado porque era una audiencia de un chico súper joven, o sea, el chico tenía 18 años, era inclusive mayor. Yo con mi compañero que habíamos ido a hacer el tema de las audiencias. Llegamos y empieza la audiencia y empieza el juez, él está aquí por
extorsión, hurto agravado y calificado, fuga de presos. Bueno, empieza con un prontuario infinito, infinito, infinito que no tenía. Y luego empiezan a narrar pues los hechos por los cuales estaba él ahí, que había citado a yo no sé quién en un parque para entregarle unos productos que él mismo le había robado a la persona y que pues obviamente la persona se llevó a la policía, fue capturado, todo el tema. Ya había estado en prisión para menores en 3 ocasiones, las 3 ocasiones se había escapado y era curiosamente un chico bastante guapo. Mi compañero estaba encantado porque el chico era bastante guapo. El caso es que estábamos ahí viendo toda la audiencia y nosotros siempre nos hacíamos en las últimas filas, más o menos 2 filas más adelante estaba una señora con una blusita roja y jeans y unos zapatitos rojos que lloró toda la audiencia, pero lloró calladita, como en silencio, así como cuando uno solloza. Se acaba la audiencia, se declara que pues la persona debe ir a prisión preventiva, que no es una persona que puede quedar en libertad, debe ir pues al Coiba Caleña, que pues es la cárcel de acá de la ciudad de Ibagué. Llegan, lo agarran pues el personal del IMPEC, lo iban sacando del juzgado, bueno, de la sala de audiencias, y la señora llega y se tira al piso, agarra al chico de las piernas y empieza a gritar: no se lleven a mi hijo, que él no hizo nada, déjenlo ir. Y decía: él es un niño, es que él es un niño. Y yo pensaba: sí, claro, es un joven, es muy chico, es más joven que yo, es más joven que mi compañero, es más joven. De pronto sea el más joven en este piso, ¿sí? Claramente los papás con su amor, ¿sí? Ellos de pronto ponen su fe, sus ideas, todo está, sí, su devoción en cosas que muchas veces no son posibles. Ese momento fue muy difícil, mi compañero inclusive lloró, inclusive el juez estaba ahí un poquito sobrecogido Es emocionalmente que es eso, de ver a la señora tirada agarrándolo a los hijos. Y claro, los del IMPEC pues no lo querían tampoco jalar a la fuerza para no lastimarla. ¿Sí? Entonces le decían como levántese señora, señora lloraba gritando no, no, y era muy difícil claramente para la señora emocionalmente. El hijo le decía: mamá, mire, no pasa nada, déjeme ir, yo voy a estar bien, pero la señora, y claro, lo que tú me acabas de decir, sí, me movió inmediatamente esa escena, porque uno ve ese amor de madre que es tan grande que no entiende, que no dimensiona, ¿sí? Que no razona. Sí, pero en un momento así es muy difícil razonar, como tú decías, la parte sí, emocional. es muy complicada. No, no, no. Más allá de uno brindar un apoyo, uno no puede decir nada más. Entiendo totalmente. Eso ya fue cuando ya habías terminado tu Sí, tiempo ya estabas ejerciendo tu carrera. sí, ya está. Vale. Volvamos otro poquito a esta época del rural. Entonces, las personas empezaron a fallecer por COVID, Bastante. ¿sí? ¿Ocurría mucho allá en Armero también? No, en este caso, cuando yo ya termino mi año rural, empezó a generar los brotes. Cuando yo ya termino mi año rural, no había fallecido ningún paciente, por lo menos por COVID, cuando yo terminé mi tiempo en el pueblo. Ujú. Pero ya posteriormente sí me empiezo a hablar mucho con mis compañeros, ya con los colegas que quedan ahí en el pueblo y me empiezan a contar que los pacientes están falleciendo, que no saben dónde ubicarlos. Lo que uno escuchaba en las noticias, que digamos así, los servicios fúnebres se vieron Colapsados. colapsados. Que dejémoslos entonces en la morgue, que dejémoslos en el cementerio, que ya miramos luego cómo hacemos. Y como eran pacientes que se tenían que manejar de forma especial pues para evitar los contagios, entonces no era como que uno los pudiera cremar y ya. Todos tenían como su Procedimiento procedimiento de especial. llevar. Y adicionalmente que era cuando el paciente fallecía y no lo podían ver. Entonces también eso generaba mucho conflicto en las familias porque no podían hacer como ese rito de despedida. Ujú. Entonces sí, fue bastante complejo. Y tú de pronto conoces, bueno, en tu caso, como no viviste la muerte por COVID de forma directa, ya en el pueblo de Armero, Ujú. quizá la confrontación no fue tan directa, pero de pronto tus compañeros en algún momento sintieron también, gracias al sensacionalismo de las noticias, miedo de morir por COVID. Sí, te diría mentira, todo médico sintió miedo, es imposible decirlo que no. En ese momento entonces era uno decir, bueno, me coloco las máscaras especiales, renuncio al trabajo, pero si tú renuncias al trabajo, entonces, ¿con qué sobrevives? Ujú. Entonces ahí uno ya empieza a mirar todo el entorno de las diferentes personas que estamos involucradas en este hecho, y uno decir, bueno, ¿y qué sigue? Saber de colegas que se contagiaron y les fueron muy bien, colegas que terminaban en la UCI
y que la lograran, y colegas que lastimosamente se fallecieron. Bueno, vamos a devolvernos un poquito a Armero Guayabal. Habíamos mencionado el tema de la catástrofe, de lo que fue Armero. Cuéntame, de pronto, antes de trasladarte allí, en algún momento te dio de pronto miedo o angustia, porque se ha mencionado en diferentes ocasiones que allá de pronto existe o se han visto manifestaciones espirituales, por no decir fantasmales. De pronto en algún momento, primero, ¿crees en esto? Sí. ¿Crees en esto? Vale, bien, esto me da para de pronto hacer muchas preguntas. ¿Sentiste miedo o supusiste que en algún momento te ibas a encontrar allá quizá una manifestación, espíritu, espectro, algo que se te pudiera presentar en Armero, Guayabal? Sí, claro. Mentiría si dijeran que no. Y muchas personas me decían, bueno, y usted no tiene miedo porque después de lo que pasó en la catástrofe, mucha gente falleció en ese lugar, entonces es un lugar que energéticamente es bastante complejo. Claro, es Tierra Santa. Sí. Ujú. Entonces, había escuchado muchas historias que gente que pasaba durante el carro que se le empezaba a mover la estación del radio, o que decían que se les apagaba el carro durante el transporte, o que los movían, y yo decía, uy, bueno, ¿y qué me va a pasar entonces ya cuando esté trabajando por allá? Sí, y cada vez que trabajaba en la noche en el hospital, mi mayor temor era irme por el pasillo y que me apareciera algo. Uy, no. Ok, vale. Y de pronto en alguna persona del pueblo te dijo antes de que empezaras a trabajar como doctor, vea que pasa esto, vea que pasa lo otro. Sí, en Ujú. el hospital me decían que se aparecía una enfermera de blanco que a veces iba por los pasillos preguntando por los pacientes. Nunca me sucedió, pero sí me lo manifestaron bastante, más que todas las personas que llevan muchos años trabajando allá. Que uno a veces, el hospital era bastante grande, entonces tenía un área de consulta externa, un área de urgencias, un área de la parte administrativa, y ahí había un parque grande. Ok. Entonces lo que decían que por ese pasillo donde se conectaba la parte de los consultorios con la parte de urgencias, hay veces por ahí se veía caminando un espectro de color blanco que era muy parecido a una enfermera. Nunca me pareció. La parte más tenebrosa fue una vez que llovió muy duro, que se fue la luz por, por todo el pueblo, y dije, uy. Entonces empezamos a escuchar que sonaba muy duro, que empezaba a azotar una puerta, y yo les dije, uy, no, por allá no me meto. Al final fue que era un animal que había, un perrito, que por intentar entrar al hospital abrió la Ujú. puerta, y ya no fue nada más. Pero en lo personal nunca me asustaron, pero siempre tuve un gran miedo de que llegara a suceder. De pronto, más allá de la historia que tenían allá en el hospital, de pronto los mismos trabajadores del hospital, ¿alguna vez escuchaste de pronto una narrativa de parte de las personas del pueblo que dijeran, allá en el hospital pasa, o de pronto aquí en el pueblo pasa, o nos encontramos con esto, vemos tal cosa? No tanto, pero sí hablaban mucho de Armero Armero, que fue donde pasó la parte de la catástrofe, que Ujú. se decía que muchas veces iban a hacer ritos, que después de ciertas horas de la noche no era adecuado estar cerca de ahí porque habían personas que encapuchadas, que a veces hacían sacrificios de animales y todo eso por allá. Y pues me voy a contar una historia que antes Ujú. de que pasara todo lo de la pandemia, yo tuve la gran fortuna de asistir al conmemorativo de la tragedia de Armero. Entonces, sí te puedo dar fe que uno va y es un lugar energéticamente muy pesado. Se siente todavía mucha tristeza que no se ha podido, por así decirlo, subsanar, tanto de las personas como el mismo lugar en sí. Ujú. Mucha gente todavía recuerda con mucha tristeza todo lo que pasó ahí. Gente que decía, si esa piedra, doctor, ahí estaba mi casa. El día de la tragedia, toda mi familia murió aplastada ahí. Fuerte. Ver todo el altar de Omaira, mirar todos esos aspectos, sí, sí una evidencia que es un lugar que fue tocado por la muerte y la tragedia. Y la tragedia. Las personas guardan mucho respeto a Armero, las personas Bastante, que viven a Armero Guayabal. bastante. Con mucho respeto, con mucho amor y con mucha, ¿cómo decirlo? Como con esa ilusión de un mejor tiempo. Nostalgia. Sí. Porque ellos recuerdan un pueblo muy vivo, muy bonito, y tú ahorita ver todo eso totalmente arrasado, no hay punto de comparación. Y de pronto ellos que recuerdan esto con tanto cariño, tú me cuentas que existen una serie de rituales, de personas que se acercan allí con intenciones no tan buenas. Ellos no han considerado, no han pensado de pronto intervenir, el propio pueblo organizarse
de pronto evitar que ocurran estas cosas con este espacio que antes solía ser su hogar. El problema es como es un espacio tan abierto, es muy difícil lograr que lo cerquen o generar un puesto de vigilancia. A pesar de que hay un puestico como que genera más que todo para la parte de turismo, para explicar cómo fue todo lo que sucedió, generar un punto donde no se pueda seguir estas prácticas es muy difícil. La gente lo ha pensado, lo ha dicho mucho, pero llevarlo a la práctica es muy difícil. Porque lastimosamente por el área, no, y eso es un área boscosa, entonces lastimosamente se presta también para este tipo de malas intenciones. Dada la situación, ¿considerarías que Armero, no Armero Guayabal, Armero es inseguro? ¿Sí? Es inseguro. Es más, los mismos habitantes dicen que después de que cae el sol no es adecuado ir por allá. Por todo lo que te comenté previamente, Ujú. más la inseguridad que se puede vivir por ahí. Ok, aparte los rituales de pronto asaltos, Bastantes. bastantes asaltos. Ujú. Como todavía queda un poquito de la armera antigua, todavía quedan algunas estructuras, entonces todas esas estructuras se pueden utilizar para muchos hechos delictivos también. ¿De pronto sabes de algún caso en particular? No. No, Pues, o no por te lo menos enteraste. durante mi tiempo, no. Nada así en específico. No, más allá de las historias de ten cuidado o el voz a voz, ninguna. Ninguno. Ningún hecho espectral en Armero Guayabal, No, tampoco. Y que te comentaran, menos. no. Ok, entiendo. De pronto, tus compañeros médicos, no exactamente en Armero, no exactamente en Armero Guayabal, pueden, ya que están como tan vinculados, tan relacionados con la muerte, sí, con esta vivencia que es para ustedes ya de pronto tan cotidiana, no normalizada, pero sí de pronto cotidiana. De pronto, ¿alguna vez han tenido que vivir un momento de pronto de este tipo de temor, de este tipo Sí, de miedo? sí, sí. Diría que hay dos historias que se repiten mucho en diferentes entidades, llamémoslo hospitales o clínicas, y una más bien particular. Ujú. Las frecuentes son dos, las enfermeras y los niños. Eso siempre se escucha. La enfermera siempre es una enfermera generalmente rubia que entrega medicamentos del año en que falleció. Y se escucha en diferentes entidades donde yo he estado o que han trabajado mis compañeros. Y siempre va diciendo el paciente diciendo, pero ¿por qué me entregan este medicamento? Esto está vencido, o ¿por qué me vienen y me desconectan las máquinas? Ujú. Y dan la descripción que te decía, y uno luego empieza a hablar y uno dice, no, no hay ninguna persona que trabaje con estos estándares. Esa sí pasa mucho. La segunda son los niños, y esa sí puedo dar fue porque yo vi un video de ese evento. Fue una de las instituciones donde yo trabajé, que estaba un compañero que le habían dicho que se había volado un niño. Están como en el quinto piso, lo empiezan a buscar, y le dice, no, está cerca del ascensor. Y entonces él va, mira, y dice, no, no hay nada. Y cuando empiezan a mirar la cámara, se ve un niño caminando por ahí, un niño pequeño, rubio. Y el compañero lo está buscando, no lo encuentra, y cuando no ve, es que el niño se choca contra la pared y desaparece. Entonces, Fuerte. a pesar de que nunca lo he vivido particularmente así, puedo dar fe, porque eso era en tiempos donde no existía ni siquiera la edición de video o no había la IA, y se veían los registros de la cámara de seguridad. Entonces, sí. Y es imposible uno no sentir esa sensación de que te eriza todo el cuerpo cuando ves eso, de que tú estás viendo algo que no es normal, algo que va más allá de lo que Sí, consideramos el habitual. sí, de pronto algo sí, que no, no es natural. Y la tercera es ya es en la época COVID. No me pasó a mí, pero se lo escuchaba mucho a los pacientes. Esos pacientes que estaban a punto de fallecer, que uno ya les veía lo que uno llama in extremis, que uno dice, uy, ese es el punto donde puede fallecer o puede mejorar. Siempre habían dos grupos. Uno que decía, doctor, ayer un personaje con una gabardina negra y una capucha, a veces decían que una capucha negra o un sombrero negro, me vino a decir en la noche que me quitara todo, que me quitara el oxígeno, que me quitaran los medicamentos. Y uno decía, ve, pero ¿por qué todos dicen eso? Uno dice, no, eso no tiene nada que ver. Ujú. Pero cuando te lo empiezan a decir muchos pacientes, tú dices, uff, y que en los registros de cámaras uno no ve nada porque uno dice, uy, bueno, quietos, aquí puede también pasar algo, porque Ujú. lastimosamente también se han evidenciado hechos delictivos donde van y roban a los hospitales lastimosamente, Claro. pero uno ve y no es nada de eso. Entonces, algunos de los pacientes fallecieron, otros sobrevivieron, pero entonces uno dice, bueno, puede ser que los pacientes estén falleciendo, pueden tener sus alucinaciones, pero cuando te lo dicen los familiares que a veces se quedan acompañándolos, uno dice, eso ya no es normal, porque una familiar de un paciente decía, voy a poner una queja porque está llegando una persona a quitarle las cosas a mi mamá. Entonces uno dice, uy,
Esto no es normal. Esto no es normal. Exactamente, entonces uno tratar como de explicar al familiar que uno no tiene nada que ver sin llegar a decir que es un fantasma. Justo eso te iba a decir, o sea, ¿cómo le explicas a la familia de una persona que está ahí, que vino alguien a desconectarle las cosas, pero no, mira, lo que pasa es que no somos nosotros, es un fantasma? No, tomarlo desde la parte más práctica, decirle, no, tranquila, vamos a aumentar la seguridad, vamos a asegurarnos de que los medicamentos se lo coloquen a tu familia, porque si uno habla de fantasmas, también la credibilidad se baja un poquito lastimosamente. Naturalmente. Sí. Justo eso estaba yo pensando, es como, no, pues si yo tengo a mi mamá hospitalizada o a quien sea hospitalizado y viene un doctor y me habla de espíritus, Ujú. pues ya la cosa se pone un poquito sospechosista. Lastimosamente, Sí. pues, la clínica y todo se relaciona a la parte científica, entonces, a pesar de que uno sabe que esos eventos pueden suceder, bueno, Ujú. todos son creyentes o no creyentes respecto a eso, que hayan cosas que uno sí puede dar fe, como esto que te cuento, y luego uno como tratar de explicar a las demás personas, entra en conflicto, entonces uno trata también de como meter un poquito por debajo de cuerda. Ok, ok, ok. Producción nos acaba de comentar respecto a un tema que causa un poquito de interés al público y es el tema de la lucidez terminal. De pronto te gustaría hablarnos un poquito de este tema. Sí me gustaría porque es un término bastante interesante que en ningún libro está, pero todos lo hemos vivido como médicos. Entonces, cuando uno tiene ese acercamiento es bastante complejo por todo el ambiente que se genera. Lastimosamente hay pacientes que ya llegan a un curso de su vida que por más que uno le pueda aplicar de medicamentos, tratamientos, cirugías, su condición no va a cambiar. Ujú. Entonces son pacientes que hay veces dicen que están a punto de morir. Entonces, uno, ¿qué es lo que esperaría? Que el paciente vaya decayendo y fallezca. Ese es como lo que uno esperaría. La lógica, claramente, Sí, sí. pero hay veces que uno llega y ve en esa curva y mejora. El paciente que no comía se levanta, come, habla, mejor dicho, tú dices el paciente, perfecto. Ujú. Y llega el otro día y se muere. Y uno dice, ¿qué pasó? Ningún libro te describe eso, pero en el día a día uno lo vive bastante. Entonces es el paciente que, como te explicaba previamente, está que ya no puede darla más y mejora, pero eso puede ser por muchas cuestiones. Hay veces lo llaman que recoge sus pasos, entonces ya se está despidiendo. Hay veces que esperaban que viniera un familiar para despedirse de ellos o que necesitaban algún hecho. Digamos, yo tuve un paciente que iba a ser abuelo y hasta que no nació la nieta no falleció. No falleció, ok. Entonces yo lo llamo como el último impulso de vida. Lo consumen en ese momento y ya se van tranquilos. Potente. Sí. También antes de nosotros empezar a grabar, en producción nos comentó que generaba un poquito de inquietud el tema de que eres epidemiólogo y se planteó la pregunta de si sería factible, no sé esto qué tan serio se pueda entender, si sería factible un apocalipsis zombie. No lo veo tan descabellado. ¿Por qué? No puedo decir que no, pero lastimosamente mira lo que pasó con el COVID. El Ujú, COVID fue una variación en la mutación de un virus. ujú. Entonces, actualmente tenemos muchos microorganismos, bacterias, virus, hongos, que alguno de ellos empieza a comportarse de una forma anómala. Imagínate que en el cuerpo, obviando toda esta parte viva, también existen otros elementos que llaman las proteínas. Ujú. Todos estamos constituidos de proteínas, nuestro cuero cabelludo, nuestras uñas, nuestra piel. Y una de esas proteínas se le da por no funcionar bien. Eso se llama la enfermedad por priones y eso te puede matar también. O lo que en algún momento se conoció como la enfermedad de las vacas locas. Ok. Entonces, no lo veo tan descabellado. ¿Puedes de Imagínate que pronto hablarme del tema de la enfermedad de las vacas locas? Eso me dejó un poquito out of okay. context. Sí. La enfermedad de las vacas locas fue hace mucho tiempo. Ujú. Unas vacas que empezaron a comportarse de forma muy errática. Tan errática que no sabían cómo lograr mitigar su locura. Valga la redundancia, la enfermedad de la vaca loca. Las vacas empezaron a chocarse entre sí, a golpearse, mejor dicho, a comportarse de una forma muy extraña. Entonces empezó a mirar que tenía una enfermedad a nivel cerebral y que las personas que consumían los sesos de estas vacas empezaban a tener alteraciones a nivel mental. Entonces eso fue una alteración muy grande en Europa, se llegó y se acercó todas esas vacas, las encerraron, las empezaron a ejecutar y todas las personas que tuvieron esa enfermedad las empezaron a aislar. Ok, yo iba a decir a ejecutar también, porque en Europa nada. Mm, No me se podría decir, pero, sorprendería en Europa de por pero ya allá ahorita hace tenemos tantos derechos años. que no permiten Y ese ahorita tipo de existen los condiciones, derechos humanos. básicamente. Pero ok.
Y esa enfermedad todavía en algunos grupos de África donde se realiza el canibalismo, esa enfermedad todavía es muy prevalente. Entonces, si vemos esos comportamientos con una proteína que en teoría es inherente al cuerpo humano, que a algunas personas sin tener contacto con las vacas les puede pasar, pero tiene unos síntomas neurológicos muy marcados que llaman enfermedad por priones. Ok. Ahora imagínate lo que pasó con las vacas. Ahora imagínate que haya algún alimento contaminado y que la gente se empiece a consumirlo de forma masiva. Tal vez no lo veo tan cercano, pero no lo veo tan ilógico. Adicionalmente que actualmente también hay muchos laboratorios que manipulan mucho las bacterias, los virus, entonces cambia mucho su comportamiento. Entonces no se me haría muy descabellado que pudiera llegar a suceder. O sea, se puede decir que mutan los Sí, virus y las bacterias. Ok, bastante. interesante. Vamos ya a irnos de pronto a un área un poco más seria, ya dentro de las preguntas que teníamos planeadas originalmente para el podcast. Y es de pronto, em, si tú podrías narrarnos, comentarnos cuál ha sido quizá una de las experiencias más difíciles que has vivido siendo médico. Uf, son varias, pero no, creo que fue el fallecimiento de la paciente que te comentaba previamente. Sí. Más que todo porque que una persona te pida que revivas a un familiar muerto, pero con una devoción que la señora lo creía muy tangible, Ujú. es muy difícil. ¿Lo considerarías esa la experiencia más dura? Diría que sí, podría considerarlo mi experiencia más dura. Podría considerarse tu experiencia más dura. Tú, si pudieses devolver el tiempo y escoger tu carrera nuevamente, ¿volverías a escoger medicina? Lo volvería a escoger. Yo actualmente no me hallaría haciendo ninguna otra cuestión. La medicina, como en toda la vida, tiene sus altas y sus bajas, tiene sus cosas buenas, sus cosas negativas, pero yo me siento muy realizado como persona. Me siento bien con lo que hago, me gusta, me siento feliz. No me hallaría haciendo ninguna otra actividad. Ok, hablemos de la remuneración y de la relación costo-beneficio. Hemos hablado durante este podcast que hay un sacrificio en salud mental, que hay un desgaste físico porque se deja de pronto a veces de comer, de dormir bien, que se tienen que vivir aparte de un proceso formativo complicado, el tener que lidiar con estas personas que de pronto quieren violentarte mentalmente. Y pues luego viene el momento en el que tienes que recibir tu remuneración porque empiezas a trabajar y te pagan. ¿Tú consideras que la remuneración que recibe un médico general vale el trabajo que se tuvo que hacer para llegar a ese momento? Uf, pregunta con muchos matices. Ujú. Te respondería que no. Ok. Yo sé que es complejo, yo sé que a nivel nacional actualmente la medicina es de las mejores carreras pagas, pero para todo el sacrificio que uno a veces vive diría que no. Siendo que te paguen, Ujú. porque lastimosamente hay muchos lugares donde yo he tenido colegas y compañeros que no les pagan. Que llegan y le dicen, tenemos un mes de sueldo, trabajanos este mes y ya miramos cómo te arreglamos. Digamos, en el rural yo tuve compañeros que tenían 2 y 3 meses que no les pagaban, y terminaron y ni siquiera les han dado la liquidación, y estamos hablando de cosas que ya han pasado hace más de 13 4 años. Claro. Entonces, comenzar con un proceso legal para que te paguen. Mucha gente dice es que lo haces por vocación, y sí, muchos lo hacemos por vocación y nos gusta, pero Hay que también comer. hay que comer, Hay tenemos que nuestras comer. obligaciones. Lastimosamente, no podemos pagar con gratitud. Ujú. El banco no nos va a dar la espera. Entonces, sí pasa mucho. Has trabajado como médico de urgencias. ¿Qué tal el salario como médico de urgencias? Diría que no. ¿Qué tal No. el horario de trabajo como médico de urgencias? Generalmente los horarios son rotativos, sino que uno a la larga de tanto ir a trabajar uno se va desgastando tanto física como mentalmente. Entonces tú a veces llegas a un turno a las 7 de la mañana, espero que llegues ya desayunado, te Ujú. llega una urgencia, empiezas a ver pacientes, los servicios de urgencia en Colombia están siempre colapsados, normalmente porque lastimosamente la capacidad para atender a los pacientes está fallando, las citas prioritarias a veces te las dan 2 y 3 semanas. Las enfermedades cambian. Muchas veces tú puedes comenzar con una gripe y una gripe te da una neumonía, tienes que ir a urgencia. Entonces, los servicios de urgencia son servicios bastante colapsados normalmente. ¿Sientes que es una cuestión de infraestructura o es una cuestión cultural porque la gente va a urgencias si necesita ir a urgencias o Diría que es un poco de todo. es un poco de todo? Falta personal. Hay veces que, lastimosamente, la CPS solo ve todo como números. Entonces dicen, yo con 3 médicos yo siento que puedo atender a todos mis pacientes. Y hay veces que hay horas donde generalmente pueden haber 20 a 30 personas esperando y los 4 médicos, uno, ejemplo, atendiendo un macheteado.
otro atendiendo a una persona que se haya accidentado y el que queda de tercero viendo los otros 20 pacientes. Y que esos Fuerte. 20 pacientes, uno tuviera un dolor de pecho que lleva 3 días y se infartó. Todo colapsa. Claro. Y adicionalmente, entonces, como te decía previamente, que si uno no llega y no ha desayunado, entonces no alcanzas a desayunar, no alcanzas a almorzar y allá por las 5 o 6 de la tarde te tomarás un café. El mismo personal se va agotando. Claro. Y lastimosamente el personal que más se agota es el de urgencias, por todo lo que te acabo de comentar. Entonces uno llega y a veces llega a su consultorio, se va a ver el paciente que está en el servicio de reanimación, estás 2, 3 horas de pie, te sientas, haces la nota y llega otro paciente malito. Entonces siempre es un corre-corre bastante extenuante. Ok, están viendo uno tras otro, tras otro, tras otro. ¿Qué es lo que más normalmente llega a urgencias? Uy, yo diría que eso, siempre lo he considerado que en la parte hospitalaria siempre es un devenir cíclico. Lo que uno ve siempre son las urgencias, el paciente que se cae, el que se lastima, pero digamos, hace poquito acabamos de pasar una epidemia de neumonías, llegan todos los pacientes con neumonías, hay veces que llegó solo dengue, mucho dengue, o llegan todos los pacientes con infecciones urinarias complicadas, entonces uno empieza a ver como ciertos picos de tendencia. Pero lo que uno ve más consistentemente son dolores de pecho, diarreas, gripas, también cosas que congestionan innecesariamente el servicio de salud. Claro. Pero es que uno trata de entender a las personas, entonces uno dice, vayan a la cita prioritaria, y dice, no, doctor, pero es que la cita prioritaria me dura en 2 semanas. Ya en 2 semanas estoy bien. O no Sí. bien. Ujú. Entonces, yo puedo saber cómo se atiende una gripe, yo puedo decir, eso no tiene nada que ver, para que te das un servicio urgente. Pero entonces está la mamá con el niño diciendo, doctor, pero es que está con fiebre, ¿yo qué más le hago? A pesar de que el tratamiento se le hace, darle acetaminofén y suero, la gente no sabe. Entonces, muchas Claro. veces también está la oportunidad en el tratamiento. O que algo que hubiera podido comenzar como una simple gripa no se cuida bien y da la famosa neumonía. Entonces, son cosas que se hubieran podido mitigar desde el inicio. Entonces yo diría que es más de la parte estructural. Nos falta mejorar tanto la cultural como mejorar la oportunidad en el servicio. Entiendo. ¿Qué me dices de los accidentes graves? Frecuentes. Muy frecuentes. Lastimosamente, la estadística denota que en nuestro país, que es un país en desarrollo, la parte traumática es muy relevante en los servicios, tanto en la accidentalidad que deja muchas alteraciones, en las laborales y en la violencia, porque ahí entra también todo eso. Las lesiones por cuchillo, machete, arma de fuego, también el pan de cada día. De pronto tienes una anécdota al respecto que te gustaría comentarnos. Sí, me acuerdo tanto para un año nuevo, creo, si mal lo recuerdo que fue para el año 2022 que estaba haciendo el 31 noche. Llegué y yo dije, no me gusta mucho tomar bebidas energizantes, pero yo dije, esa noche va a ser pesada. Entonces dije, cuando llegue el primer herido, me la tomo. 8 de la noche, 2 heridos por accidente de moto. Glu, 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 glu. A trabajar. Entubarlos, ta, ta, ta. Se fue. Llegó otro paciente, un macheteado. Es que lastimosamente aquí las festividades en Colombia la gente no sabe festejar. No. Día de la Madre, Navidad, todas esas grandes fiestas, los heridos son el pan de cada día. Y me acuerdo tanto a la medianoche que llegó un paciente por herida por arma de fuego. Llegó, le impactó en el abdomen, tenía un orificio de entrada, uno de salida, entonces empezamos a verlo, el señor estaba relativamente bien. Entonces lo pasamos al servicio de reanimación para empezar a vigilar, tomar exámenes. Y llega el policía. Llega, no me acuerdo, como mechudo, ¿qué pasó? No, don Cara Larga me pegó el tiro al final. Yo le dije que no me metiera con él. Me dijo, no, yo salgo acá y le juro que lo mato. Y yo diciéndole, no lo voy a dejar salir si me va a traer más pacientes. No lo voy a Entonces yo le dejar. dije, bueno, doctor, lo hago en el siguiente turno. Y yo, no me ponga en esas. Lo hago en el siguiente turno. Sí. Increíble. No, total, empezamos a tomar los exámenes. Hay algo muy curioso, pues, que te voy a comentar, que cuando una bala entra en el cuerpo, eso se vuelve errático. A ti te puede entrar por el estómago y te puede salir perfectamente por encima del pecho. Ok. Entonces uno llega y tiene un protocolo para mirar todo ese tipo de lesiones. Para no hacerles el cuento más largo, total, el paciente, la bala le lesionó el hígado y la parte de encima del riñón. Entonces le tuvieron que quitar el riñón derecho y una parte del hígado. Entonces Fuerte. no se pudiera cumplir su venganza claramente. Claramente no pudo vengarse Sí, esa noche. se tuvo que quedar muchos días. Fuerte. Pero como te digo, la violencia sí está muy presente en el día a día. Ok, tú me dices que no es debidamente compensado, que no hay infraestructura debida.
De pronto, ¿tú qué le dirías a un estudiante de medicina que en este momento está lidiando con un profesor que le está gritando y con que se encuentra que de pronto el salario no va a ser el mejor y que llega al hospital y ve que hay 20 personas y que hay 4 otros médicos, otros doctores ahí que los tienen... ¿Qué le dirías a ese pobre muchacho? Un paso a la vez. Un paso a la vez. Un paso a la vez. Lastimosamente no es la carrera perfecta, pero es una carrera muy linda. Okay. Y como tiene muchas cosas malas, como acabamos de decir, también tiene cosas muy gratificantes. El gracias de una persona que se va a su casa sana, una mamá que se lleva a su hijo, por lo menos mitigar el dolor de una persona que ya no hay nada más que hacerle, saber que cada granito de arena que puedas colocar también va a generar un impacto positivo en otra persona, tal vez ahí sí vale la pena. Okay. Ahorita en una pausa mágica que hicimos, producción se acerca a mí y me plantea una serie de preguntas no tan serias que quieren que te haga. Son bastante creativos, muy humorísticos, y la primera pregunta dice: ¿por qué los médicos tienen la letra más difícil y fea del mundo? Me consta. Te hacen una raya y que dice ahí paracetamol cada 8 horas. Pero ahí está claro, porque lo duda. No se entiende. No, ¿Qué pasa ahí? no, eso sí tiene una explicación muy sencilla. En la premura y en la rapidez de uno hacer tantas cosas que ves que uno tiene que hacer, entonces uno llega y empieza a escribir rápido. Y si uno no tiene cuidado con su caligrafía, uno cae en el mal vicio de escribir cada vez que es más feo. Entonces, uno empieza a escribir feo. Uno empieza a escribir feo. Sí. ¿Escribes feo? Sí, pero eso ya venía desde antes. A mí siempre me dijeron que tenía letra de médico, entonces no hubo ningún cambio. Hubo un match, profesión Sí, y letra. Vale. exactamente, entonces... Listo. La segunda pregunta que hay aquí dice: ¿ustedes se autodiagnostican? Sí, uno se autodiagnostica. Es más, a nosotros nos consideran, cuando uno vaya a atender a otro médico, uno sabe que es un mal paciente porque uno dice, uy, aquí algo pasó. Entonces uno generalmente, los diferentes síntomas uno se los trata. Es más, alguna vez en tono de jocosidad entre los compañeros dijimos, si usted llega a cortar, ¿usted se tomaría sus propios puntos? Y el 100% dijo que sí. El 100% dijo que sí. Si se puede coger el punto, uno lo hace. Ya si uno no puede, va a ir con el compañero, pero te aseguro que uno lo va a hacer, por independiente. Fuerte, doloroso, de fuerza de voluntad. No. Ok. Es más, te voy a contar. En el rural, como te decía, muchas veces uno no tiene las herramientas o hay veces el que tiene el conocimiento es uno. Yo tuve una uña encarnada y a mí me tocó intervenirme la uña, a mí mismo. Uy, eso es de vikingos. Eso ya es otro nivel, eso está muy fuerte. Lastimosamente no había nada más que hacer, no podía venir a la ciudad, estábamos en una época de COVID donde no me podía trasladar. Claro. Entonces dije, bueno, yo tengo los conocimientos, ¿por qué no me los voy a aplicar en mí mismo? ¡Auch! Qué doloroso. Pero qué funcionó, fuerte. puedo dar fe y todavía tengo mi dedo intacto. Eres fuerte. Sí, tienes mi respeto. Y creo que el de todos acá también. Sí. Autosuficientes. Sí. Bueno, continuamos. Dice: menciona 3 estereotipos de pacientes. Ah, no, ese es sí, así. El paciente demandante, ese es un clásico. ¿Cómo es? El paciente que por tú más que le hagas, dice, ¿por qué no me le hacen esto? La puerta chirrea, me cae una gotera y uno dice, señora, pero eso ya no es mío, eso es de la clínica, eso es de la parte administrativa. Doctor, no puedo dormir, le dejo el medicamento, no, doctor, no me gusta esa pasta porque me hace dormir mucho, nada le gusta. Mi mamá. Exactamente. Mi mamá es así. Ok. El segundo es el paciente quejumbroso, que a pesar de que tú le estás haciendo las cosas como tiene que hacer, nada le gusta. Entonces le vamos a aplicar la anestesia pues, para tomarle los puntos. No, doctor, eso me duele. Entonces, ¿pero cómo te tomo los puntos? Ah, no sé, usted mire cómo hace. Como dato conexo de esos dos pacientes, siempre les pasa algo, se complican. No. Sí, no sé, es una intervención divina o un karma, pero uno como médico uno no quiere a los pacientes porque uno les va a hacer algo, fijo se lastima, fijo sangra, fijo algo les pasa. Algo dice, pasa. No más. No, ya vienen marcados ahí con la cruz de Fijo, hay que algo. apuntar. Hay que, Sí. Entra por un dolor de sal sin pierna. Ok, fuerte, potente. No, okay. Y el que le alegra el turno a uno, el que dice, ay doctor, toma este cafecito. Y uno dice, gracias, no he comido nada desde por la mañana. Ok, Eso te es. llegan con un bonjour. Uy, sí, uno dice, señor, acaba de salvar la hipoglicemia.
Ok, qué bonitos, qué bonito. Ese último está chévere, ojalá llegara todos los días. Finalmente, acá tengo una anécdota. Una estudiante me falta clase como una semana. Y yo todos los días cuando llegaba a clase, ¿está Pepita Pérez? No, teacher, no vino. Y yo, vale. La clase siguiente, Pepita Pérez, no viene, teacher. Y yo, pero ¿qué le pasó a Pepita Pérez? Cuando vuelve Pepita Pérez a clase, le digo, Pepita, ¿por qué no habías venido a clase? Y me dice, teacher, es que me descuajé. Y uno, ¿qué opinas del descuajo, del sereno, del biribiri, de todas estas cosas? El mal de ojo, la mirada china, todos estos males. Ojalá existiera un diccionario jerga común medicina, porque a uno le enseñan las palabras más raras que se pueden imaginar, pero cuando tú llegas y hablas en el común, la gente no te habla con esos términos, entonces uno empieza a aprender todo eso. Yo diría que la forma básica para la gente tratar de darse a entender, o sea, sí, el asma es el asma, el sereno es la forma de decir el frío que le genera una alteración respiratoria, el cuajo es la parte de la diarrea, la mirada china es la alteración de los ojos, sí, sí existen, pero es otra forma de decirles, y uno se tiene que volver un experto en lograr hallar la Interpretar. relación. Y cuando no podemos decirle, bueno, ¿qué me quiere decir, señor? Y hasta muchos otros, la pechuguera, la chocosuela, que es cuando que Chocosuela. les duele la rodilla, el mal de orina, Mal de orina. ¿Eso qué cuando es? tiene infección de vías urinarias. Ok, ok. Entonces, sí pasa mucho. Wow. Cada día Sí, con cada sí. ocurrencia la gente, ¿eh? No, y cada vez llegan con términos más rebuscados. Wow, potente, ok. Ahora, cuéntame, ¿cuál sería para ti un starter pack del médico? Puedes irte a ser bien humorístico. Yo diría que, primero que todo, unos Kleenex para llorar. Unos Kleenex Nunca, para nunca allá. sobran. Ok. El café nunca va a sobrar. Importante, Un buen celular. un Va a buen ser, celular. sí, sí, no creas, para buscar información y para distraerte, porque ves que uno también no tiene mucho más que hacer. Ujú, Y para buscar una que otra mano ayuda, una mano amiga, perdóname. ujú. Que uno dice, bueno, parece que puedo hacer con esto. No creas, uno también hay ese colegaje entre los compañeros. Y cada uno pues maneja diferentes elementos, entonces uno siempre se puede ayudar mucho. Claro, Y ropa cómoda, la más cómoda que tenga. Por ok. eso nuestros uniformes tienen un estándar que es antifluidos, pero también que le dicen la pijama quirúrgica, Sí, porque es una pijama quirúrgica. tiene que ser muy cómodo. Y unos buenos zapatos. Y unos buenos zapatos. Ya lo demás puede venir por añadidura. Ok, es que fuerza de voluntad, ganas de vivir, sí, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, listo. Gracias, David, Con todo por gusto. acompañarnos el día de hoy. Fue un gusto tenerte, una excelente entrevista. Esperamos de pronto a futuro Nos tenerte encontramos. nuevamente. Uno no sabe qué hagas, qué tal que ganes un Nobel, ¿no? Uy, ojalá. Ojalá escribas un libro, quién sabe. Ok, ¿Cómo listo. sobrevivir a la medicina? ¿Cómo sobrevivir a la medicina? Sí. Best seller. Ok, listo, David. Mil gracias. Listo, chicos, este fue un capítulo más de Una Limonada Podcast. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye. Chao.